Aquí desde Prensa Socialista analizamos una situación interesante. Vámonos a San Cristóbal, donde una alcantarilla abierta, con una cañada abierta, los moradores de esa comunidad 1000 veces han solicitado a las autoridades que resuelvan el problema y no hacen caso. Porque esa es la discriminación de estos gobiernos capitalistas. Esa es la discriminación. Este gobierno solo se preocupa por los ricos. Y también en este caso hay discriminación con estos gobiernos inservibles, con autoridades inservibles, como es el caso de la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla Dolores. La gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla Dolores, es un parateahí, una señora que no tiene capacidad ni voluntad de servicio. Además de eso, no tiene ni siquiera la actitud para ser servidora pública. Lo más correcto es que ella renuncie por incapacidad y por traición a la patria. Porque ¿qué es la patria? La patria es nuestro pueblo, la patria somos nosotros. Ha traicionado a la comunidad de San Cristóbal. ¿Cómo la ha traicionado? A Dios, con su incapacidad, con su falta de voluntad de resolver los problemas. Es decir, que como la niña adolescente de 13 años en la comunidad de Lavapié, a las 4 de la tarde, bueno, se rebala, el agua se la lleva, trataron de sacarla, pero fue imposible, se fue por la alcantarilla. ¿Y quiénes son los culpables de que se haya ido por la alcantarilla? El municipio y el gobierno central, por solo ser un grupo de irresponsables que no debieran ser funcionarios públicos, pero por error del voto popular del pueblo han puesto a gobierno inservible como el del señor Luis Abinader. Entonces, por eso, si este gobierno hubiese obedecido, escuchado, porque él dice que él escucha, pero a los ricos. Él escuchó cuando la reforma, para hacer la reforma que había que hacer, la reforma tributaria, él escuchó. Pero ¿a cuáles voces escuchó? ¿El pueblo? No, escuchó a los ricos, porque eran los ricos también que estaban protestando por eso. Porque si fuera verdad que el gobierno escuchara, hubiese escuchado al sector de Lavapié en San Cristóbal y le hubiese resuelto el problema de la cañada. La hubiese hubiese resuelto ese problema y por tanto esta situación no hubiese pasado. Ahora bien, ¿por qué hay discriminación contra los pobres? Hay discriminación y este gobierno discrimina. Y usted me pregunta, ¿por qué el gobierno discrimina? ¿Cómo así? Adiós, ¿ustedes no se recuerdan la joven del extranjero norteamericana que se desapareció en un hotel de aquí, de este país? Más de 300 personas y el gobierno puso todos sus recursos. Pero como es esta joven adolescente de 13 años de un barrio pobre, Lavapié, de San Cristóbal, no tiene plata, es la hija de Machepa, entonces los organismos de socorro y la gobernadora abandonan la búsqueda y la dejan para seguir al otro día, porque era la hija de Machepa, porque este es un gobierno de ricos, enemigo de los pobres. ¿Por qué se fueron? Porque ella era pobre, porque la niña es pobre, la abandonaron, no siguieron la búsqueda. Tenemos organismos de socorro que son inservibles, son basura. ¿Cómo es posible que van a dejar suspender la búsqueda y que por la oscuridad? O sea, ¿qué tipo de organismo tenemos? Lamento mucho que el oficial que estaba ahí del COE hayan tomado esa decisión de dejar a la niña abandonada porque era la hija de Machepa. ¿Y por qué no lo hicieron cuando la norteamericana se desapareció? ¿Por qué no lo hicieron?
Entonces ese es el precio que pagamos los pobres por ser precio y por elegir un gobierno basura de Luis Abinader. Ese es el precio que pagamos. Ahora bien, entonces, dos jóvenes conocidos como Sovieki y Aneudi fueron los que la rescataron. Dos hijos del pueblo, dos héroes del pueblo. Por eso solo el pueblo salva el pueblo. Por eso es que este pueblo debe irse a la lucha popular contra los gobiernos basura, contra las autoridades basura. Porque solo el pueblo salva el pueblo. Tenemos más informaciones al respecto, pero lo haremos después de la pausa. Haz tus recuerdos inolvidables con nuestros servicios de sublimación. Tazas, poloches, almohadas, colchas de cama, pañuelos, pantalones, gorras y hasta platos. Personaliza lo que quieras con Ballena Entretenimiento Legal. Haz tu evento aún más especial. Alquila nuestras máquinas de palomitas y algodón de azúcar y guarda cada momento con nuestro servicio profesional de fotos y video. Nos encargamos de toda la boda. Invitaciones, documentación legal, locales, buffet, decoración, equipos, entretenimiento, fotos, videos y hasta servicio de taxi. Tu gran día en manos expertas. De regreso, aquí en Prensa Socialista, recuerden, si es de su gusto y nos quieren ayudar con un like, suscríbanse al canal. Bueno, pues, les decimos lo siguiente. Por ser una hija de Machepa, los organismos de socorro, defensa civil, la gobernadora no es organismo de socorro, pero la autoridad. En el fondo, todos podemos decir que iban a cometer un homicidio, ¿cómo le llamo? Por omisión, porque si ella moría, ellos eran culpables. Por ser incapaces, ineficientes, ineptos, organismos de socorros ineptos, autoridades ineptas. Por ser pobres le iban a dejar morir. Pero gracias a esos jóvenes héroes se decidieron hacer ellos el trabajo. Ya que en este país contamos con organismos de socorro de prensa. Para hacer prensa, para hablar torta por la prensa. Porque lo que hablan es basura. ¿Cómo es posible que la gobernadora diga: no vamos a hacer una reunión para determinar qué hacemos en las próximas horas? Cuando se le pregunta a ella que si van a continuar o van a parar la búsqueda. Señora gobernadora, si usted fuera una servidora pública, original y comprometida con su propia ciudad, usted hubiese dicho: no, de aquí nadie se va hasta que la niña no aparezca viva o muerta. Es su compromiso. Pero como era una hija de Machepa, usted fue la primera que se fue a acostar para su casa. Si hubiese sido hija suya o hija de un rico de este país, usted no se va, usted se queda ahí. Pero como hija de Machepa, la discriminaron, la soltaron a la muerte. Esas son las autoridades que tenemos, inservibles, autoridades ineptas. Ahora bien, ¿qué debe hacer el gobierno? Lo primero que debe hacer el gobierno es reparar la cañada. Reparar la cañada es lo primero, lo que tiene que hacer. Reparar la cañada. Esa cañada, ellos hay unos tubos que son como de 6 pies de alto. Entonces, si ponen tubos de 6 pies de alto, la cañada queda enterrada. Entonces hacen cantarilla, la cantarilla le ponen su parrilla, y cualquiera que se caiga ahí se para y sigue caminando. Pero no se va a ir por ahí porque la parrilla lo bloquea de que se vaya. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer: canalizar las aguas, ponerle parrilla y la cañada ponerla bajo tierra, por lo menos en la ciudad, hasta que salgan de la ciudad. Ahora bien, y en el río también pueden, previo a entrar las aguas al río, pueden entonces ahí poner una parrilla para que toda la basura y toda la cosa se quede ahí, no vaya al río, y de ahí la sacan la basura.
y le da mantenimiento, entonces cualquier desgracia que un día pase, ojalá que nunca pase, entonces una gente que vaya queda ahí atrapada y ahí se va y se busca y se saca de ahí. Entonces de esa forma preservamos el río, resolvemos el problema humano, atendemos a las comunidades y evitamos otra desgracia. Entonces, eso es lo correcto que deben hacer las autoridades. Eso deben hacerlo las autoridades. Eso. Ahora bien, los organismos de socorro. Los organismos de socorro hay que prepararlo. Hay que armarlo con herramientas. Porque aquí todo el mundo quiere ayudar, quiere hacer, pero a mano pelada. Porque tenemos autoridades ineptas, incapaces y que solo saben ir a los puestos públicos a llenarse su bolsillo de cuarto. Porque corrupción y ladrones como ellos nadie. Porque eso sí saben hacer los funcionarios públicos. Lo que ellos no saben es resolver el problema de la población, pero llevarse los cuartos de las arcas del Estado para sus cuentas personales. Son profesionales. Además son eficientes en eso. Los que no son eficientes es solucionando las necesidades que tiene nuestro pueblo. Pero lo que tiene que hacer el Estado puede hacer lo siguiente. En cada provincia hacen un edificio bien hecho de concreto, bien amplio, con más o menos 2 tareas libres de espacio y de unos 7 niveles. Ahí van a estar alojados todos los grupos de socorro, van a estar ahí, excepto los bomberos que tienen sus locales. Ahí tiene que tener, cada grupo tiene que tener su oficina y sus espacios para hacer las diversas actividades y una sala preparada audiovisual para dar conferencias, charlas y las instrucciones. Y que ese edificio también sirva como entrenamiento para subir, bajar en caso de socorro y todo eso. El Estado debe darle como mínimo 2 vehículos. Una guagua, aunque sea de 20 pasajeros, y una camioneta. Ellos hacen una directiva y van a administrar esos bienes entregados por el Estado. Ahí deben ellos tener motosierra, por si hay que cortar un árbol o hay que cortar un vehículo que se quedó alguien atrabancado en un accidente. Ahí deben tener ellos las que estén cerca de las playas o de presas. Deben tener presas de agua. Deben tener yola, por si hay que meterse a rescatar a una persona, hacerlo. Y también con qué transportar esa yola en caso de necesidad. Y así todas las necesidades y equipos deben tener linterna, deben también tener luces de ponerse aquí en la cabeza para poder ver. Como por ejemplo, el del COE dijo que tenían unas personas donde desemboca en el río la cañada y las retiraron ellos por falta de visión. Bueno, señor del COE, yo le digo a usted, oficial, con todo el respeto que yo le tengo a usted, que usted es un inepto, con un alto nivel de irresponsabilidad. Es inhumano además. Estas 2 personas usted no la podía quitar de ahí, aunque fueran a las 2 de la mañana. No la podía quitar de ahí. Usted debió dejarla permanentemente ahí. Llamar urgentemente que trajeran linterna para que ellos se mantuvieran ahí, viendo por si la niña salía en ese momento y había que rescatarla. Entonces buscar 2 trajes de buzo y tener 2 buzos ahí con oxígeno, por si había que tirarse a sacarla, que se notara, que se viera un brazo de ella, había que tirarse al agua para poderla rescatar. Y eso tenía que estar ahí hasta que amaneciera. Hasta que la niña apareciera, ese equipo tenía que estar ahí permanentemente. Alumbramiento, si hay que buscar un vehículo y dejarlo prendido que a luces se busca. O sea, hay linterna, hay una linterna que se pone aquí en la cabeza que pueden ver permanentemente, pero ahí tenían que haber mínimo 2 personas esperando de modo permanente. Usted la retiró porque usted no tiene sentimientos humanos, porque no fue su hija y porque fue una hija de machepa. Por eso usted lo retiraron. Sea más consciente. Si usted tiene esa función,
cúmplala. Conviértase en un verdadero servidor público. Y si usted no tiene esa vocación, renuncie, que es más digno renunciar que hacer un mal ejercicio de la función que uno realiza. Entonces, pero con esto se demostró que en este país hay discriminación. El gobierno implementa y las autoridades implementan discriminación. Cuando la turista extranjera pasó, el gobierno se pronunció. En este caso, el señor Luis Abinader no dijo ni esta boca es mía, porque como una eje de Machepa, lo que estaba pensando, ojalá que sea jogue. Pienso yo que estaba pensando eso, porque ¿dónde están los sentimientos humanos el señor presidente? ¿Por qué no ordenó la búsqueda permanentemente? No, se quedó callado, se hizo de cuenta que era un perro que se estaba jugando. Esas son las cosas, las malas actuaciones de nuestras autoridades que tienen. Y aquí lo decimos como debemos decir, sin pelo en la lengua, porque esa es la pura verdad. Ahora los reto a que me demuestren lo contrario, porque ya los hechos pasaron y estamos analizando esos hechos que pasaron y esa inconducta y esa inmoralidad de las autoridades nuestras, porque es una inmoralidad lo que ellos han hecho. Y porque se trataba de la hija de Machepa, la adolescente de 13 años del barrio de Lavapié y de un barrio pobre de San Cristóbal, la abandonaron. Por eso, solo el pueblo salva al pueblo. Fue el pueblo que salvó a la niña, no nuestras autoridades. Debieran todas las autoridades pedirle perdón. Ahora mismo debieran todos los organismos de socorro y la gobernadora irse a arrodillar delante de esa niña y pedirle perdón por lo que han hecho, porque es un crimen por omisión que han hecho. Hasta una próxima.